A continuación estuvimos visitando una entidad ya conocida por ustedes. Su nombre es Fundación Gradiva, un equipo de profesionales altamente calificado, profesionales de excelencia y de trayectoria que están al servicio de la comunidad en lo que respecta a la rehabilitación de adicciones. En esta oportunidad hemos hablado de la actualidad de la institución y sin duda hemos buscado traerles actualizaciones y las últimas noticias en cuanto a drogas, tipos y tratamientos. Así que los dejo en manos de grandes profesionales. Volvemos a estar en Fundación Gradiva, especializada en prevención y tratamiento de adicciones. Estamos con su director, el doctor Juan Alberto Yaría. Doctor, un gusto volver a verlo. ¿Cómo le va? Para mí también. Un saludo a toda la gente del programa. Y hoy vamos a hablar sobre los daños que ocasiona el consumo de drogas. En esta hora está reunida la familia. Hacia ustedes nos dirigimos. Hacia el joven que nos está escuchando, hacia el papá, hacia la mamá, hacia el hermano, que está preocupado o preocupada por un familiar que consume. Ya tienen conductas extrañas, ya empieza a variar su rendimiento en la escuela, empieza a haber faltas o repetición de cursos, o aparecen situaciones de violencia callejera, o aparecen choques, golpes, etc. Bueno, yo creo que ahí tenemos que consultar. Nosotros acá en Gradiva trabajamos sobre eso para ayudar a la familia, a las preocupaciones que hay en la familia. Hoy existe una epidemia en la Argentina ligada al consumo de alcohol y de drogas. Nosotros hace muchos años, hace más de 40 años que estamos trabajando en temas ligados a la protección y al cuidado del adolescente y de la familia. En otros casos hay varios que consumen. Consulten, veamos esto. Los daños de las drogas, acá vemos un cerebro. Próximamente en otras entregas el doctor Roberto Baitrocchi, que es director científico de Gradiva, va a explicar más profundamente esta situación ligada a la vida del sistema nervioso. O sea, acá tenemos un cerebro, esta es una de las zonas dañadas por el consumo de drogas, especialmente lo que se llama la corteza prefrontal, que es un poco lo que nos distingue en la escala biológica de las conductas animales. Es donde está lo que podríamos llamar la atención, el pensamiento, la conciencia moral, o sea, la empatía con el otro, la posibilidad de leerse uno a sí mismo, o sea, de tener intimidad, de tener mismidad, o la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Pero el cerebro es una de las zonas dañadas, es casi una consecuencia del consumo de drogas. Pero el consumo de drogas tiene como 3 elementos que son fundamentales. El primer elemento es la persona, o sea, ¿qué predisposición tiene una persona? Si es muy impulsiva, si tiene trastornos en la infancia. Esto es muy importante hoy, porque hoy aparece la sustancia, la marihuana, la cocaína, el alcohol, el tabaco, como una especie de, podríamos decir, de anestésico de todos los dolores o de todos los problemas humanos. Nosotros ayudamos a la gente a que no se usen anestésicos, a enfrentar los problemas. Si hay una epidemia es porque el malestar humano es muy grande y hay uso de anestésicos que no hacen bien, que dañan el cerebro, que dañan lo específicamente humano, que es el sistema de la corteza prefrontal. Por lo tanto, tenemos que ver, en el primer elemento a estudiar es qué tipo de personalidad tiene una persona. O sea, cuando llega un paciente, nosotros lo que hacemos es estudiar cómo nació, qué estudió, cómo estudió, cómo caminó, los retrasos que hubo en el habla, o sea, los problemas que hubo en la escuela, los problemas que hay en el barrio, los problemas que hubo en el desarrollo en general. Por lo tanto, el primer elemento a estudiar en una persona que consume drogas es lo que podríamos llamar la infancia de esa persona y, por supuesto, hoy la adolescencia.
La adolescencia es un fenómeno disruptivo, es un fenómeno de acrecentamiento y consolidación de la identidad. Y en ese momento puede aparecer una cierta confusión, la confusión adolescente que lleva al contacto con sustancias, que al ser tóxicas generan una dependencia a las mismas. Pero esto es otro problema, el problema que tiene que ver con el segundo elemento que tenemos que estudiar, que es el agente químico. Las sustancias generan un efecto sobre zonas concretas del sistema nervioso, la zona de la corteza prefrontal y todo el sistema que podríamos llamar el sistema del placer, el sistema afectivo de una persona, generando una preeminencia en muchos casos de la parte más instintiva del sujeto sobre la parte más racional, que sería la expresada por la corteza prefrontal. Esto además, las sustancias, adquieren mayor preeminencia en la adolescencia, ya que en la adolescencia el sistema nervioso está en plena maduración y precisamente en esta plena maduración hay zonas del cerebro inmaduras. Por lo tanto, el contacto con el alcohol, el contacto con las drogas genera precisamente una situación de mayor impulsividad. Todo esto tiene que ver con que las áreas de control están inmaduras y aparecen mucho más fuertes por situaciones químicas, hormonales, etcétera, las áreas más instintivas y más impulsivas. Por eso la importancia del papel de la familia, ¿no? Cuando ve estas conductas que yo creo que apenas van cambiando, tiene que prestar mayor atención. Sí, en realidad yo lo que el objetivo de este programa, por lo menos para Gradiva, para lo que nosotros hacemos, es el alerta temprana. Ajá. Y es la detección precoz. Nosotros hemos perdido nociones de alerta temprana en relación a este tema. Hoy hay delivery de alcohol y también de drogas que llegan a las casas. Y a veces los padres prefieren que los hijos se alcoholicen dentro de su casa y no afuera. Con lo cual olvidamos un precepto fundamental, que es no al alcohol en menores, que es algo clave para la salud mental y para que los chicos no tengan después situaciones de las cuales pueden tener consecuencias que es difícil después de resolver. O sea, hay gente que hace delivery en las casas, ¿no es cierto? Y que lleva fuera de todo marco de edad, fuera de todo marco de, diríamos, de lugar, lo que el chico pida. Entonces, y muchos padres, y ahí está el tema de la familia, han perdido la autoridad. El papel de papá y se convierten en amigos muchas veces. Son pares. Y claro, nunca en una familia el padre es par. El padre es siempre impar. Aunque pueda ser amigo, como consejero, pero siempre tiene un rol diferente. Y esto se complica mucho más cuando hay padres que consumen, e incluso padres que consumen con sus hijos. Ya estamos entrando al tercer aspecto del problema, la familia y el barrio. O sea, un aspecto es la persona, el otro aspecto es la sustancia que el paciente consume, especialmente en edades infantiles o en edades, yo tengo pacientes que han empezado a consumir, hoy me decía un chico a los 11 años de edad. Y luego la familia, que la vemos débil y que necesita, y venga Gradiva, necesita orientación. Cómo manejar situaciones críticas, porque hoy es muy difícil la educación en este contexto crítico, en donde hay barrios, en donde hay venta de drogas, en donde hay escuelas que venden drogas en la calle. Entonces todo esto complica enormemente la evolución de una persona. ¿El mensaje para la sociedad, doctor? Amor, límite y valores. O sea, y se necesita todo un pueblo para educar a un hijo. Amor, límite y valores, porque el amor es fundamental, incondicional. Los límites, porque sin límites no hay crecimiento, y los valores, que son los que trazan el camino. Y se necesita todo un pueblo para educar a un hijo, es la noción de escuela, de ciudad, de barrio, de televisión, para educar a un chico. Sin ninguna duda. Doctor, seguimos... Que es un proverbio árabe, pero que vale la pena recordarlo acá. Sin ninguna duda. Y qué bien que lo podemos identificar con lo que nos pasa hoy en la sociedad. Sí. Y sí, para reconocer un problema, primero hay que identificarlo.
Sí, Sin y entonces duda. al identificarlo lo reconocemos y empezamos a trabajar sobre ello. Muy bien, Seguimos en Gradiva, doctor. muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos encontramos ahora con el director científico de Gradiva, el doctor Roberto Baistrocchi. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Doctor, vamos a ir a la explicación detallada, cómo afectan las drogas, sobre todo en el cerebro, ¿no es cierto? Bien, el doctor Yaría hizo una introducción porque el tema daría para hablar mucho tiempo, porque es verdaderamente complejo, pero tal vez me gustaría puntualizar algunos conceptos que a veces en el Trafalgar diario se confunden. Muchas veces cuando hablamos de sustancias que son adictivas, pensamos siempre en las lesiones que producen, cuando en realidad, cuando uno ve lo que hace una sustancia con el organismo, en general las sustancias que son extrañas al organismo, cualquier sustancia cuando toma contacto con el organismo, produce modificaciones, que cuando esas modificaciones son beneficiosas, uno dice, es un medicamento. Pero cuando produce modificaciones que son maliciosas, dice que es un tóxico. Cuando se hace adictivo. No, ahí está el secreto. Simplemente porque la sustancia, al tomar contacto con la célula, con el tejido, y modificarlo, puede hacer una modificación buena o una modificación mala. Y eso es lo que hace que una sustancia, insisto, sea considerada un medicamento o un tóxico. Por eso cuando viene un paciente con una sobredosis de supongamos una pastilla para dormir, uno lo que hace es desintoxicarlo, le saca el tóxico del organismo. Pero hay otro aspecto, y no es si esa sustancia puede destruir una neurona o al pulmón o al riñón o al estómago, lo que usted quiera, como podría ser la aspirina, por ejemplo, que cuando uno toma mucho trae problemas en el estómago. Claro. ¿Sí? Pero hay otro aspecto que no es ese, que sería el toxicológico, sino de aquellas sustancias que cuando toman contacto con el sistema nervioso, pueden en ciertas personas, con algunas de las características que decía el doctor Yaría, hacer que esa sustancia permanezca en el organismo y que cuando no está, genere modificaciones que hagan que el individuo no pueda dejar de consumirla. Y esa es la adicción. Y justamente su pregunta me da pie para lo que quería dejar bien en claro. Y es que aquí en Gradiva, más que tratar los aspectos toxicológicos de la sustancia, por ejemplo, un paciente que es adicto a la cocaína y que, como hemos tenido, destruyó su tabique nasal y aún su paladar, acá, más que preocuparnos por eso, que de hecho nos preocupamos, pero lo mandamos a los centros especializados, de lo que nos ocupamos es de la adicción, de cómo lograr que ese paciente deje de estar dependiendo de esa sustancia. Entonces, hay adictos, cuando uno habla de adictos siempre piensa en cocaína, marihuana, pero también hay adictos a medicamentos que son legales, porque las sustancias no conocen de leyes jurídicas, conocen de leyes biológicas. Y lamentablemente hay muchas personas, ¿no?, que están en esa condición. En este tema, y, por ejemplo, una de las adicciones más frecuentes es la de la nicotina, que cuando uno piensa en sustancias de adicción, piensa en la cocaína, en la marihuana, ¿pero por qué? Porque producen daños toxicológicos, para utilizar las mismas palabras, que son muy importantes. La nicotina tarda mucho en producirlo porque una persona que fuma 40 cigarrillos por día, por ahí pasan 30 años hasta que tiene una repercusión pulmonar o cardíaca. Si en vez de ser 40 cigarrillos fueran 40 porros, no duraría tantos años porque su toxicidad es mayor. Pero, sin embargo, la sustancia, la nicotina, tiene una capacidad de, entre comillas, atrapar a las personas que son susceptibles, que todavía es más potente que la de la marihuana. Y entonces aquí en Gradiva lo que hacemos es tratar eso, modificar una conducta que ha sido alterada, que ha sido vulnerada por el contacto de una persona susceptible con una sustancia o con una conducta que fue alterada, porque nosotros sabemos que no hay adicciones solamente a sustancias, también las hay sin objeto, como pueden ser las conductuales, llámese
a la lectura, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que básicamente tienen la misma estructura. Es un individuo que tiene una personalidad susceptible y un objeto de adicción que puede producir una modificación en su persona que hace que esa relación sea patológica. Entonces acá lo que hacemos es tratar de hacer que esa conducta pueda revertirse para que el individuo pueda aprender, reaprender, descubrir, redescubrir que puede vivir sin la sustancia, porque como decía el doctor Sharia, muchas veces el punto de inicio de esto es tratar de llenar un vacío que la vida le produce por distintos motivos, familiares, sociales, económicos, personales, y que en vez de poder resolverlos, a veces uno los tapa con algo que hace que eso parezca que desapareció, pero que está presente. En Gradiva encontrará en ese sentido las herramientas como para poder La idea revertir. es enseñarle a encontrar esas herramientas para poder hacerlo, para que pueda tener una vida donde pueda no necesitar tener que consumir. Al trabajar con él, con su grupo de pertenencia y con su posible afuera, es donde se hace que cuando la persona vuelve a estar en su lugar, ese lugar no sea tóxico como lo era antes de empezar. Ahora, en ese sentido, ¿cómo es el seguimiento cuando están fuera de la institución? En realidad pasa mucho tiempo para que estén fuera de la institución. ¿Por qué? Porque si bien tienen un lapso bastante acotado en el cual pueden estar internados, algunos pacientes, porque requiere de la gravedad de eso, otros pasan a lo que es un hospital de día, donde vienen a pasar el día y el resto están en sus actividades o en su casa, y otros están en lo que es un ambulatorio, donde pueden venir 2 o 3 veces por semana a distintas actividades, simplemente a mantener esa vida que han logrado, o ese proyecto de vida que han logrado tener. Desde ya me apresuro a decirles que no siempre todos los pacientes que ingresan a Gradiva requieren de una internación. La gravedad de su estado es la que va a hacer que ingresen por internación, hospital de día o ambulatorio. Exactamente. Por último, doctor, ¿qué pasa cuando existe la recaída? La recaída diría que es una oportunidad, porque más que allá que ser un fracaso como hace mucho tiempo se lo tomaba, es una oportunidad que si uno sabe aprovecharla, sirve para que desde el error podamos aprender para que la próxima recaída esté todavía más lejos que esta. Claro, exactamente. Muy bien. Estuvimos en Gradiva, una institución de muchísima trayectoria, que se ocupa de la prevención, del tratamiento de las adicciones, y bueno, qué mejor que los doctores que explicaron el cómo, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que pedir ayuda. Y si hablamos de ustedes, justamente hablamos de una institución de referencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Tardes. Fundación Gradiva, Gaona 2028, Capital Federal, www.ctgradiva.com.ar